Bueno, siendo las 11:10 de la mañana del 24 de abril, vamos a dar inicio, sí, a la capacitación sobre prevención de trastornos musculoesqueléticos y de ergonomía laboral. Quien habla es el doctor José Antonio Negrete Giribali, médico ocupacional, y tengo hoy día el honor de hablar de ustedes sobre, primero, qué es la definición de trastornos musculoesqueléticos, cuál es la definición de ergonomía. Luego también vamos a conversar sobre cuáles son los factores de riesgo ergonómicos que podemos encontrar en el trabajo, así como también cuáles son los estándares de la ergonomía en la salud. Muy bien, y ergonomía en la oficina, los efectos de esta a nivel de la salud. Vamos a conversar sobre una adecuada higiene postural. Vamos a sensibilizarnos todos sobre cómo debemos sentarnos, ubicarnos frente a un ordenador y sobre las importancias de pausas activas y vamos también a realizarlas. Los objetivos de esta capacitación tenemos primero el conocer, voy a borrar esto, muy bien, conocer e identificar los riesgos disergonómicos en el puesto de trabajo es lo que nosotros tenemos que conseguir con esta presentación. Debemos también poner en práctica las medidas de higiene postural para prevenir trastornos musculoesqueléticos, muy bien, y aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. Vamos a ver un video a manera introductoria sobre lo que es la ergonomía en el trabajo. Ergonomía laboral, contribuyendo al bienestar físico y mental. La ergonomía aplicada al ámbito laboral se encarga de optimizar la interacción hombre, máquina y ambiente, adaptando las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los colaboradores, con el objetivo de proporcionar bienestar y seguridad. ¿Por qué es importante? Del total de enfermedades ocupacionales, el 50% son provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, 19% por hipoacusia y 7% por lumbalgia. Esto genera pérdidas estimadas entre 1.000 millones y 5.500 millones de dólares anuales. La mejora de los puestos de trabajo genera un incremento de la productividad de hasta un 15%, ya que buena ergonomía, mejor economía. ¿Cómo identificar que necesitamos mejorar nuestro puesto de trabajo? Si sentimos malestar en alguna de estas partes del cuerpo. Cuello, por ejemplo, el síndrome cervical, producido por una contractura muscular en la parte posterior de las cervicales. Hombros, la lesión musculoesquelética más frecuente en esta articulación es la tendinitis del manguito de los músculos rotadores. Codos, los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes se producen por inflamación de tendones. Muñecas, dolencias como el síndrome del túnel carpiano. Espalda, lumbalgias, una de las dolencias más padecidas. Por ello, un factor clave en el desarrollo de un programa de ergonomía laboral es la participación activa de los colaboradores, ya que ellos son los que mejor conocen las condiciones del trabajo. ¿Qué factores debemos observar? La presencia de posturas forzadas, los movimientos repetitivos en manos y codos, la manipulación de cargas pesadas, la exposición a vibraciones, la existencia de condiciones ambientales laborales adversas. Todos estos son factores de riesgo ergonómico que provocan trastornos musculoesqueléticos. La ergonomía laboral puede ayudarnos a prevenir enfermedades, mejorar el desempeño e incrementar la productividad. Muy bien. En el contexto actual de competitividad empresarial y bienestar organizacional, la ergonomía se posiciona como una disciplina clave para optimizar la interacción entre los trabajadores, sus herramientas, muy bien, y el entorno de trabajo, siendo su objetivo principal el adaptar las condiciones laborales a las capacidades físicas y cognitivas del trabajador, promoviendo así la seguridad, la salud y sobre todo la eficiencia operativa. Para una organización como la de HTW, donde las actividades pueden involucrar tanto tareas administrativas como operativas y técnicas,
La aplicación de principios ergonómicos resulta fundamental para la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Asimismo, también para reducir lo que es la fatiga física y mental y minimizar los riesgos asociados a las posturas inadecuadas, movimientos repetitivos o a las cargas mal diseñadas. Entendamos que la ergonomía no solo va a abordar aspectos físicos como el diseño del puesto de trabajo, el mobiliario o las herramientas, sino también factores organizacionales y psicosociales como por ejemplo la carga laboral, los tiempos de descanso, muy bien, la distribución de las tareas y el uso de tecnologías. En ese sentido, se convierte en un componente estratégico dentro de una gestión de seguridad y salud en el trabajo, alineándose con la normativa nacional vigente como la Ley 29783 y su reglamento. Implementar así un enfoque ergonómico integral permite a la empresa no solamente proteger la salud de sus trabajadores, sino también mejorar la productividad, reducir el ausentismo y fortalecer una cultura preventiva sostenible en el tiempo. Muy bien. Nosotros como dentro de la ergonomía en HTW tenemos que justamente evaluar todo el entorno de trabajo, las capacidades de los trabajadores, capacidades físicas y mentales, y poder adecuar estas condiciones laborales a las capacidades físicas y cognitivas del trabajador, no como se hacía anteriormente. Justamente por eso es que anteriormente era más difícil que una persona con una discapacidad pueda ingresar a laborar a un centro de trabajo, porque claramente no se condicionaba el ambiente de trabajo para todas las capacidades del trabajador. Esta ergonomía como tal es una ciencia y como toda ciencia puede ser medible. Muy bien. Como eso es muy importante que entendamos, vamos a medir la ergonomía a través de lo que son los ángulos, a través de lo que son indicadores u otros, y de esa manera podemos adaptar el trabajo a las condiciones del trabajador. Van a escuchar ustedes muchos objetivos de la ergonomía. Te van a decir que la ergonomía sirve para prevenir trastornos musculoesqueléticos, que la ergonomía sirve para mejorar el puesto de trabajo, que la ergonomía sirve para bla, bla, bla y muchísimas cosas más. El verdadero objetivo de la ergonomía es, permítame, el verdadero objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Muy bien, tenemos justamente que evaluar por eso tanto al trabajador como el área de trabajo para desarrollar una adecuada ergonomía en HTW. Y es allí donde ustedes forman una parte muy importante de esto, ya que ustedes nos pueden avisar o poner aviso cuando haya alguna condición insegura o algún factor de riesgo disergonómico que pueda afectar así su salud física y mental. Muy bien. Y es muy importante que ustedes como trabajadores asuman ese deber y ese derecho a informar a nosotros como área de seguridad y salud para poder tomar así todas las decisiones y oportunidades de mejora en favor de su salud y de su seguridad. ¿Hasta allí alguna duda? Todo claro. Gracias. Muy bien, qué bueno. ¿Qué entienden ustedes por riesgo disergonómico, factores de riesgo disergonómico? ¿Qué entienden ustedes? Entendamos que los riesgos ergonómicos son condiciones de trabajo que, por un diseño inadecuado de las tareas, permítame, vamos a agregar, por un diseño inadecuado de las tareas, de las herramientas, equipos o del entorno, puede llegar a afectar la salud. Por ejemplo, vemos acá que una persona está levantando este objeto pesado. ¿Cuáles creen ustedes que sería la condición subestándar o el acto inseguro que está cometiendo esta imagen, esta caricatura del trabajador? ¿Está bien cargado este peso? ¿Este objeto está bien cargado? No, porque se tiene que poner en cuclillas para poder cargar el peso adecuadamente y no haya Muy tensión en la bien. espalda. De lo contrario, todo el peso de eso que está levantando más el de su cuerpo recae sobre la zona lumbar, lo que va a terminar contracturando músculos y generando dolor. Y en el peor de los casos, lesionando los discos intervertebrales. Muy bien. La segunda imagen, vemos ahí un carpintero. ¿Está elaborando de forma adecuada?
Está bien que él esté sus 8, 10 horas de trabajo de sentado en rodillas, apoyándose las rodillas. Claramente se le puede ocasionar un fuerte dolor a nivel del ligamento, fuerte dolor muscular u óseo de las rodillas, y eso implica un riesgo de enfermedad. Entonces, claramente no es la mejor posición para sentar, igual como que vemos en el tercer ejemplo, ¿no? El que está sentado frente a un escritorio, encorvado. Muy bien. Entonces, vemos que como factores de riesgo ergonómicos tenemos, por ejemplo, lo que son las posturas forzadas. Muy bien. Estas posturas forzadas se producen cuando el trabajador adopta posiciones incómodas o antinaturales durante mucho tiempo. Por ejemplo, el trabajar con la espalda encorvada, formando joroba, con el cuello inclinado, muy bien, o con los brazos elevados, en lo que es almacén. Tenemos lo que es la manipulación manual de carga. Esta manipulación manual de carga incluye el levantar, empujar, jalar o transportar objetos que pesen 3 kilos a más. Esa es la clave. La clave para encontrar la manipulación manual de carga es el peso del objeto que está levantando. Si el peso, si el peso es de 3 kilos a más, ya estamos hablando de manipulación manual de carga. Siempre que se levante, empuje, jale o se transporte este objeto. Otro ejemplo de riesgo ergonómico tenemos los movimientos repetitivos, que consiste en realizar el mismo movimiento de forma continua, muy bien, lo que puede generar lesiones como tendinitis. Algunos ejemplos de movimientos repetitivos que ustedes conozcan en el trabajo que desarrollen, ¿cuáles creen ustedes? Estar sentado por tiempo prolongado. No, eso es postura forzada. Estás tomando una postura antinatural porque nosotros no nacimos para estar sentados. Muy bien, estamos tomando una postura antinatural por mucho tiempo. ¿Pero qué son movimientos repetitivos? Por ejemplo, el digitar. Estamos digitando todo el día, si estamos trabajando en computadora, y eso nos va a generar daño a nivel de los músculos del carpo. ¿Qué más podría ser? Lo que significa trabajos de embalaje, el estar llevando objetos o el estar reparando herramientas usando un destornillador u otro, ¿me entiendes? El trabajar con herramientas. Esos son movimientos repetitivos, muy bien, y tenemos que tener mucho cuidado con estos. Lo que tenemos también, por ejemplo, lo que son el impacto repetido. Muy bien, el estar continuamente exponiéndonos tal vez a golpes de martillo o vibraciones a nivel segmentaria, vale decir, en una parte de mi cuerpo, como por ejemplo el brazo o la muñeca, o si no, una vibración a nivel corporal, como el uso de herramientas, ¿me entiende? Que puede generar una vibración de todo el cuerpo. Y otro, que es el más común, que es el sedentarismo. Estar 2 horas o más sentados ya es considerado sedentarismo. Muy bien, por eso es muy importante evitar el sedentarismo. ¿Cómo? Realizando actividades cada dos horas, 5 minutos por 5 minutos. Por ejemplo, el realizar pausas activas o incluso simplemente el cambiar de posición y el dejar de estar sentado para pararme 5 minutos, caminar, pensar, ver la pared, lo que sea, pero cambiar de posición para que así mi cuerpo no sienta todo el peso a nivel de la zona lumbar, que es lo que pasa cuando estamos mucho tiempo sentados. Vamos a ver este video. ¿No te ha pasado que luego de permanecer sentado en tu sitio por mucho tiempo, comienza a dolerte la cabeza, te duele el cuello, hombros y espalda? Esto es por una mala postura a la hora de realizar tus actividades. Estas lesiones se generan cuando se rompe el equilibrio y la relación que guardan las diferentes partes del cuerpo. Por eso hoy vamos a aprender sobre ergonomía, que es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo. ¿Y en qué nos beneficia entender la ergonomía? Es sencillo, nos va a permitir minimizar el estrés y la fatiga a la hora de realizar nuestro trabajo y por lo tanto incrementará nuestro rendimiento. Los problemas más frecuentes que se presentan son los trastornos musculoesqueléticos, problemas en la vista, problemas en la piel y otros problemas de salud y estrés. Antes de continuar, ¿crees que el brillo de la pantalla y el tamaño de la letra afecta la visión? Así es, tener mucho brillo y un tamaño de letra pequeño hace que tus ojos lagrimeen y tengas problemas de visión. Así que bajar el brillo de tu pantalla y no forzar tu vista.
Para entender un poco más sobre los factores que producen estos problemas, debemos tener en cuenta que existen factores personales y factores laborales. Dentro de los factores personales consideramos el sedentarismo, la obesidad, traumatismos deportivos y tensiones musculares. Dentro de los factores laborales están las actividades que hagamos de forma repetitiva y el levantamiento y manejo de peso mayor a 25 kilos. Veamos los riesgos por una mala postura en la oficina y su solución. Los problemas en el cuello se originan por una mala colocación del ordenador. La solución es colocarlo a la altura de los ojos. Los problemas en los hombros se originan por una mesa muy alta y por no apoyar los brazos al teclear. La solución es alinear a una altura adecuada para que tus brazos descansen. Los problemas en la espalda son producidos por utilizar una silla inadecuada o mal ajustada. La solución es sencilla. Párate delante de la silla, ajusta el nivel a la altura de tu rodilla y ajusta el respaldo de la silla para que soporte la parte curva de la espalda baja. Estos problemas son causados por usar una mesa muy alta y por una mala postura al utilizar el mouse y teclado. La solución es apoyar correctamente el brazo, tener siempre un apoyo en la muñeca. Asegúrate de que el teclado no esté más elevado que tu muñeca. Cuando sostengas el mouse, asegúrate de hacerlo siempre en forma recta. Debes considerar que cuando mantienes una misma postura, se pueden producir lesiones. Déjame darte algunas recomendaciones que te van a ser útiles al momento de realizar tu trabajo y te ayudarán a evitar problemas con tu salud. No te hundas ni te eches en la silla. Para levantarte, tienes que apoyar tus manos, desplazarte hacia el frente, retrasando uno de los pies y por último, impúlsate. No olvides realizar tus pausas activas que te ayudarán a liberar el estrés muscular. Ahora que sabes un poco más sobre ergonomía, te animamos a cuidar tu postura a la hora de trabajar. Muy bien. Dentro de los factores de riesgo ergonómicos teníamos la manipulación manual de carga, que como yo le dije, son ese levantamiento, ¿qué más? Levantamiento, ¿qué más era? A ver, muchachos, para no sentir que estoy hablando solo. Rodolfo, ¿estás allí? Jonathan Campana, ¿estás? ¿Se acuerdan que incluía la manipulación manual de carga? ¿Lo dice? El sobrepeso, No, no, no. La manipulación manual de carga incluía lo que era el levantamiento. ¿Qué más? Manipulación manual de carga. Recuerden siempre. Levantamiento, empuje, tracción o jalar o transportar de un lado a otro objetos que pesen de 3 kilos a más. Apréndalo bien porque es muy importante reconocer esto, ya que es uno de los principales factores de riesgo disergonómico que puede generar trastornos musculoesqueléticos. Muy bien. Como dice ahí, ¿qué incluye? Y ahí está en la diapositiva, levantamiento, colocación, empuje o tracción. Muy bien. ¿Qué daño puede ocasionar? Si yo no levanto adecuadamente el peso, como lo vimos acá en esta imagen, muy bien, me puede generar daño a nivel de las vértebras, daño a nivel del disco intervertebral y producir una protrusión, que es un pedazo de mi médula que está saliendo por ahí, se va a presionar. Y eso se llama hernia discal. Muy bien. Asimismo, de forma más leve, pero no tan, digo leve porque no es grave, pero es muy doloroso, me puede producir lumbalgias por contractura muscular. Y eso es lo que tenemos que evitar, señores. ¿Por qué? Porque no vamos a planear llegar a los 50, 60 años con la espalda casi rota, por no habernos cuidado cuando éramos más jóvenes. Muy bien. Por ello es muy importante que aprendamos cómo levantar el peso y lo vamos a ver en un video en las siguientes diapositivas. Correcto. El impacto en la columna de acuerdo con la postura manual por la postura al manipular cargas. Muy bien. ¿Cuánto es el límite máximo permisible de cargas para un hombre? ¿Cuánto es el peso máximo que puede levantar un hombre? De acuerdo a la 25. normativa vigente, ¿ah? 25. 25 kilos. ¿Y una dama? ¿Cuánto es el de una dama? 15. 15. 15, muy bien. Ustedes dicen 25 kilos, muy bien. Pero ustedes consideran solamente el peso del objeto, no el peso del cuerpo ni el de la gravedad.
Vean ustedes que cuando estamos realizando el levantamiento de peso en la forma adecuada, claramente la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo para realizar este movimiento es mucho menor al que vamos a tener si doblamos el cuerpo hacia adelante. Muy bien. Es muy importante nosotros entender que no solamente es el peso de la caja, es el peso el de la gravedad, es la fuerza de la gravedad. ¿Qué más? El ángulo que vamos a tener, el ángulo que van a botar nuestros brazos, nuestros cuellos, y en base a eso nos puede generar daño. Por ende, es muy importante siempre tratar de optar por cumplir con este adecuado, permítanme para dibujar, creo que esta no se puede dibujar, con esta adecuada postura. Esta es la postura que nosotros debemos tener. Muy bien. Siempre, por favor, tengan mucho cuidado con ello. Evitemos el generarnos daños a nivel lumbar, daños a nivel cervical, daños a nivel del hombro, daños a nivel del codo o de las muñecas. Y más aún, ahora en las muñecas. ¿Por qué? Todos tenemos celular, todos estamos pegados al celular, todo lo que podemos. Muy bien. Y de todas maneras, señores, esto nos puede generar daño a nivel de la muñeca. Muy bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Perfecto, vamos a borrar las imágenes. Muy bien. Continuamos entonces con la presentación. Muy bien. ¿Cómo pasó? Borrar mis anotaciones. Muy bien. Permíteme. Vamos a quitar esto. Muy bien. Ahí estamos. Los límites máximos permisibles, como le dije, en el hombre era 25 kilos. Muy bien, en la mujer era 15 kilos. Pero la normativa peruana te indica que hay algo que se llama trabajador entrenado. Muy bien. Dice la normativa nacional que un trabajador varón entrenado puede levantar hasta 40 kilos, mientras que una dama entrenada puede levantar hasta 24 kilos. Sin embargo, la normativa tiene un vacío legal muy importante y es de que no nos dice cuál es el perfil para considerar a un personal entrenado o no en manipulación manual de cargas. Podemos decir, va al gimnasio, podemos decir, es musculoso, podemos decir, ha trabajado en esos 5, 10, 15, 20 años, pero no existe nada definido. Muy bien. Así que ante ello, yo le recomiendo a ustedes siempre tener precaución. Muy bien. Si es de que realmente se consideran entrenados para levantar estos 40 kilos, adelante, pero hay que estar entrenados para ello. Entrenados en lo que es la posición, entrenados en lo que es la musculatura, entrenados en lo que es la forma corporal. Muy bien. Si no es así, tengan mucho cuidado en levantar 40 kilos, porque pueden tener microdesgarros o desgarros a nivel muscular o lesiones del tendón, muy bien, que le genere un daño por varios días o semanas. La forma correcta de levantar el peso es la siguiente. Primero, doblamos las rodillas y nos ponemos de cuclillas a una altura cómoda. Muy bien. Levantamos el objeto. ¿Estamos levantando el objeto desde la pared lateral o estamos levantándolo desde la base? ¿Qué dicen ustedes? Miren la imagen. ¿Desde dónde lo está Siempre, levantando? siempre de la base. Siempre de la base. ¿Por qué? Porque ahí tienes mejor agarre y se te hace más sencillo la carga del objeto. Y haces menos fuerza con la muñeca para tratar de evitar que se caiga el objeto. Si yo lo agarro en los costados, tengo que hacer mayor tensión de la muñeca. Perfecto, Correcto. está muy bien. Siempre de la base. Me gusta esta frase. Siempre de la base. Muy bien, levantamos el objeto y lo tratamos de acercar al cuerpo. Muy bien. Hay que pararnos empujando hacia arriba con las piernas y los glúteos, nuestro andar, y tratar de llevar el objeto a nuestro pecho, no como está en la imagen. Esta imagen es algo referencial. No, tenemos que tratar de colocar el ángulo del brazo y el antebrazo en 90 grados para que la caja se soporte en mi pecho y de esta manera el peso que haga mis manos sea reducido. ¿Correcto? Esa es la manera correcta como debemos levantar objetos. Vamos a ver un video para profundizar un poco más.
La manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de materiales a través del levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento de cargas. Durante el manejo manual de cargas, pudieran presentarse lesiones musculares al no realizar correctamente el levantamiento. Por lo tanto, debes conocer y aplicar algunas técnicas seguras para el levantamiento de cargas. Apoya tus pies firmemente en el suelo y separa tus botas a 50 centímetros una de otra. Al momento de levantar una carga del suelo, flexiona tus caderas y rodillas manteniendo siempre tu espalda recta. Al momento de transportar materiales de pie, nunca gires el cuerpo mientras estás manipulando una carga pesada. Esto podría generar fuertes lesiones musculares. No levantes cargas con un peso excesivo que sobrepase tus capacidades físicas. Al momento de trasladar objetos, mantén la carga tan cerca del cuerpo como sea posible. Esto facilita la capacidad de desplazamiento. Al trasladar objetos por arrastre, aprovecha el peso de tu cuerpo de manera efectiva para empujar los objetos o tirar de ellos. No levantes una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento. Siguiendo todos estos pasos, podrás evitar lesiones que comprometan tu salud y rendimiento. Cumple las normas de seguridad y salud. Tu bienestar es nuestra prioridad y tu responsabilidad. Muy bien. Y en el trabajo en oficina, no hay factores de riesgo ergonómicos, se vale decir, solamente existe riesgo por levantar caja, por posturas forzadas u otro. Pues ya lo sabemos, no es así. También está presente los riesgos ergonómicos, aunque muchas veces estos pasan desapercibidos porque no implican un esfuerzo físico intenso. Muy bien. Sin embargo, son una de las principales causas de trastornos musculoesqueléticos a nivel del cuello, la espalda, hombros y manos. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué vemos en esta imagen, en la primera imagen? ¿Qué están viendo? En la imagen de la izquierda, la grande. Una mala postura. Una mala postura. Aquí llamamos mala postura. ¿Qué es lo que está haciendo que está mal? Espalda no recta, los pies, ¿Ya? uno de los pies y piernas doblados, el Ujú. brazo derecho está ladeado, o sea, su columna está hacia un lado, no está Así es. recta y mirando hacia la computadora como corresponde. Y no está usando respaldar. Su espalda no está ubicada hacia respaldar. Muy bien, muy buenas observaciones. El Y yo escritorio creo no que ya tiene es las obvio en la dimensiones segunda tampoco. imagen, ¿no? Acá arribita, él ni siquiera tiene respaldar la silla, está pésimamente sentado, ubicado la silla en cuanto a lo que es la distribución del peso o del cuerpo. Perfecto. ¿Y qué me dicen de esta última imagen? De la de abajito. ¿Está bien? Una mala Sí. postura respecto a la cabeza y a la visualización del equipo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sugerirías tú como ergónomo? Que el equipo esté a la altura de la vista para que no haya ninguna inclinación y no afecte el cuello. ¿A qué distancia? Si no me equivoco, a 30 o 45 centímetros. No, muy corto, muy corto. 90 centímetros. No, te ve muy largo. Recomendamos 60-70 centímetros de distancia. Muy bien. 60-70 centímetros. ¿Por qué? Porque si no forzamos mucho la visión también, muchachos. Además de que a esta distancia es más fácil simplemente bajar los ojos para ver el ángulo inferior y levantar los ojos para ver el encabezado de la pantalla. Entonces, esa es la posición adecuada. Vamos a ver este video para reforzar un poco más el tema. Como seres humanos, nuestros cuerpos fueron diseñados para pasar gran parte del día caminando o en algún tipo de actividad física, pero después de miles de años de evolución, el resultado es que gran parte de nosotros pasamos los días sentados en nuestra silla frente a un monitor de trabajo o viendo televisión. ¿Es esto saludable?
La respuesta es no. Ni siquiera una persona que hace deporte a diario puede compensar el daño que hace el estar gran parte del día sentado. Estudios indican que una persona que tiene un puesto de trabajo sentado tiene el doble de posibilidades de tener una enfermedad cardiovascular que las personas que trabajan de pie. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? A continuación, veremos algunos consejos que nos ayudarán a reducir el impacto de nuestro trabajo en oficina. Una de las claves es la postura. Preocúpate de estar derecho, no sentarse de lado ni apoyarse en el escritorio. No cruces las piernas, esto dificulta tu circulación. Es muy importante la altura de la silla. Debe quedar a una altura en la que los codos estén en ángulo recto hacia el teclado, mouse o escritorio. Esto ayudará a no exigir los hombros. La inclinación del respaldo debe soportar la zona baja de la espalda. Puedes ayudarte con un cojín para contener esa zona. Lo mismo con la altura del monitor. La cabeza debe estar derecha mirando al frente. La pantalla debe estar frente a tus ojos para cuidar tu cuello, ubicada a unos 60 centímetros de distancia. Otra de las zonas que se resienten frecuentemente con el uso del teclado y el mouse son las muñecas. Es importante que estén siempre apoyadas en una posición más elevada que el teclado y el mouse. Si utilizas un laptop, debes usar dispositivos periféricos como monitor, mouse y teclado externo. El estar gran parte del día frente a la pantalla es también muy estresante para los ojos. Controla bien el brillo, debe estar al mínimo posible, pero cómodo para la vista. También debes escoger el tamaño de la letra y la resolución según tus condiciones naturales. Cuidado con las ventanas. El monitor debe estar ubicado de manera en que no haya exceso de reflejos. Esto suele ser muy cansador para la vista. Intenta descansar la vista cada cierto tiempo. Por último, lo ideal es hacer una pausa activa cada cierto tiempo. Con ejercicios simples y adecuados para el lugar de trabajo, podemos reducir el impacto de las largas horas que permanecemos sentados. Basta con estirar las articulaciones y los músculos para que el cuerpo libere la tensión contenida. Aprovecha cada oportunidad que tengas para mover tu cuerpo. Ya lo sabes, préstale atención a tu cuerpo y recuerda estos simples consejos que te ayudarán a estar más saludable y eficiente a la vez. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos y efectos en la salud de estos factores de riesgo ergonómicos? Muy bien, vamos a ver la imagen. En este caso, el señor va a estar a una distancia lejana del ordenador. Vamos a ponerles unos 80, 90 centímetros. Muy bien. Vamos a ver que tal vez tenga una mala iluminación y hay un foco encima justo de su área de trabajo. Esto va a generar que sufra lo que es una fatiga visual, un ojo seco. ¿Por qué? Porque el efecto de la luz, ¿me entiendes? O el estar mucho tiempo con los ojos abiertos, expuesto al brillo de la pantalla, puede llegar a generar una sequedad a nivel ocular. Muy bien. Esto se va a manifestar en lo que son ojos cansados, un deterioro gradual de la visión y lo que es la cefalea. Asimismo, vemos que el señor tiene que agachar mucho la cabeza para poder ver la parte inferior de la pantalla, lo que va a generar un ángulo inadecuado a nivel del cuello. Muy bien. Eso va a generar de que los músculos del cuello, para adoptar esa posición, se terminen tensionando, ocasionando lo que es el cuello tenso. Un cuello duro, con mucho dolor a la palpación o al movimiento. Asimismo, vemos de que su respaldar no es suficiente, que llega solamente hasta la zona lumbar. Por lo tanto, su hombro está caído. Muy bien, están encorvados. Y esa posición le va a generar un dolor a nivel de la zona dorsal. Asimismo, vemos que está en el frente al teclado o usando el teclado y no hay un mousepad o no hay una zona donde pueda apoyar la muñeca. Está con la muñeca levantada. Acá clarito podemos ver el espacio entre la muñeca y la mesa. Eso va a generar una tensión a nivel de los músculos del túnel carpiano. Eso se llama síndrome del túnel carpiano y es una enfermedad que ocasiona un dolor al movimiento de los dedos. Asimismo, vemos que su codo está en el aire, no está apoyado en un reposabrazos. Por lo tanto, el codo va a generar una tensión muscular por estar en esa posición al aire y eso es lo que llamamos el codo doloroso, un codo del tenista o codo del golfista. Dependiendo cómo se siente, vamos a ver que inicia sentado bien, con la espalda, con la espalda, zona lumbar en el respaldar, pero poco a poco va a ir tirándose hacia adelante y ya va a generar una lesión a nivel de la espalda. Muy bien, sobre todo en la zona lumbar porque no está bien apoyada. Y
vamos a la situación en que tengan una mala posición, que se sienta con piernas dobladas, como vimos en la imagen anterior, muy bien, o que solamente apoya su peso sobre una de las piernas, mientras que la otra la tiene cruzada. Eso me puede generar unos pies hinchados o formación de varices. ¿Por qué? Porque todo el peso está recayendo sobre una sola pierna, muy bien, y la otra está sobre la otra pierna que tiene que aguantar el peso del cuerpo, así como también las nalgas. ¿Eso qué va a ocasionar? Que el retorno venoso sea más lento, lo que va a hacer que se forme una dilatación de las venas, que se llaman varices. Muy bien, y es por eso que la formación de varices tiene mucho que ver con la posición que adopte la persona al momento de sentarse, y por eso tenemos que siempre tratar de estar con los dos pies en el piso. Muy bien, formando un ángulo de 90 grados con el muslo y la pierna. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta que tengan? Todo claro por mi parte, José. Muy bien. Acá estamos contando solamente lo físico, ¿ah? Pero imaginemos lo que es el estrés, la carga mental. Me va a llevar a lo que es tener irritabilidad, disminución de la concentración, imagínense ustedes. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, podemos hablar acá también de otros problemas circulatorios, que una mala posición o estar mucho tiempo sentado me puede llevar a tener valores elevados de la presión arterial. Muy bien. Tenemos que entender el cuerpo o la salud como un todo, no solamente enfocarnos en que este es un problema musculoesquelético, sino también tiene consecuencias en distintos órganos o incluso a nivel de la salud mental. Vean ustedes esta posición. La primera imagen, vamos a la izquierda. El cuello está erguido, la espalda está erguida y el celular está levantado, muy bien, a un ángulo correcto para que él pueda leer sus mensajes. Pero, no todos adoptamos esta posición. ¿Qué es lo que hacemos? Inclinamos la cabeza. Y vean ustedes que conforme inclinamos la cabeza, muy bien, el peso que va a ejercerse sobre la cabeza va a ser mayor. Muy bien, el peso sobre el cuello. En un ángulo de 0 grados viene a ser 5 kilos. En un ángulo de 15 grados, muy bien, el peso aumenta a 12 kilos. Mira tú, si yo inclino más el cuello 30 grados, el peso ya supone 18 kilos. Y si ya lo veo echado, ya lo veo ya con el cuello totalmente flexionado, hago un ángulo de 60 grados, pues miren, ya el peso del cuello es 27 kilos. Claramente, al haber mayor peso a nivel del cuello, esto va a generar mayor riesgo de dolencias musculoesqueléticas o alteraciones musculoesqueléticas a nivel del cuello. Por ende, es muy importante siempre tratar de estar erguidos. Muy bien, llevar los objetos a la cabeza, no la cabeza a los objetos. Recordemos un poco lo que nos decía nuestra madre cuando nosotros aprendíamos a comer, el tenedor a la boca, no la boca al tenedor. Muy bien, porque de esa manera puede generar mayor daño. Los trastornos musculoesqueléticos son desórdenes de los músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílago o discos vertebrales. Yo sé que les puedo estar hablando tal vez en inglés ahorita, porque no todos saben lo que son ligamentos, no todos saben qué son tendones, no todos saben qué son cartílagos. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre esto. Los músculos los conocemos, son esas estructuras que permiten que se unen entre huesos, de un hueso a otro, y que permiten que con su movimiento podamos realizar los movimientos. Los nervios son estructuras nerviosas que, dependiendo si son motores o sensitivos, van a permitir mover un músculo o que sienta dolor o alguna otra molestia. Los tendones son la parte distal del músculo. El músculo, en una parte es así carnoso, y en la zona distal, vale decir, en la parte donde se va a unir con el hueso, es una zona fibrosa. Muy bien, eso se llama tendón. Los ligamentos son estructuras que van a permitir los movimientos de dos huesos, sobre todo en lo que son articulaciones. Los ligamentos más conocidos son los ligamentos que tenemos a nivel de la rodilla, el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior. Las articulaciones son dos huesos que están unidos y que van a generar movimiento. Muy bien, o no que estén unidos, sino que están juntos y que van a generar un movimiento, como a nivel del codo, a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera. Los cartílagos son
esas estructuras, ¿me entiendes? Que van a proteger la parte distal del hueso. Muy bien. Como los cartílagos que le comemos el pollito cuando estamos comiendo el hueso, esto viene a ser cartílago. Y el disco es una protección que hay entre cada vértebra, ¿me entiendes? Para proteger así a la médula que está pasando por dentro de las vértebras. ¿Qué pasa? Si ese disco se rompe, por ahí puede salir un pedazo de la médula y originar lo que es una hernia discal. Estos trastornos musculoesqueléticos son desórdenes diagnosticados por una historia médica, examen físico u otro examen de médico y pueden variar en la severidad y pueden ser desde leves e intermitentes hasta graves y crónicos y generar así invalidez. Muy bien, así que tengamos cuidado. No es, yo tengo lumbalgia, qué genial, voy a tener 5 días de descanso médico. No, señores, porque cuando esto se vuelve crónico, cuando esto se vuelve repetitivo, me puede llevar a generar una discapacidad. Muy bien, por eso es muy importante siempre consultar al traumatólogo si es necesario o si es factible desarrollar una cirugía, una intervención quirúrgica para poder solucionar el problema. No vivamos teniendo una enfermedad como una condición para poder faltar al colegio, o faltar a clases, o faltar al trabajo, o para evitar cierto tipo de trabajos, porque claramente nos va a llegar a pasar factura conforme avancemos en la edad. No siempre vamos a tener 30, ni 40, ni 50, vamos a llegar a los 70, 80 y 90, y si no nos cuidamos vamos a tener graves dolores, graves consecuencias. Muy bien. Dolores más comunes. Tenemos el dolor de cuello, que lo conocemos como cervicalgia. El dolor de hombro. Muy bien. Hombro doloroso. El dolor en la zona lumbar se llama lumbalgia. El dolor en la zona dorsal se llama dorsalgia. Muy bien. ¿Cómo calmamos estos dolores? Tienen que ser calmados con reposo y con la prescripción médica de medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. No se trata, señores, de ir a la farmacia. Señora, ¿qué me duele? Señora, me duele tal, ¿qué puedo tomar? No. Tengan en cuenta ustedes esto. Esa señora que están en las farmacias, en las boticas, no, ni siquiera han estudiado una carrera de la salud. Ellas solamente están allí para vender el producto. Por lo tanto, siempre vayan al médico. No es lo mismo tratar una lumbalgia que una dorsalgia. No es lo mismo tomar paracetamol que tomar ketorolaco. Y sobre todo, que muchos medicamentos tienen efectos colaterales, para no decir todos, porque son químicos. Entonces, nos tienen que advertir sobre las contraindicaciones o las reacciones adversas medicamentosas antes de consumir el medicamento. Tengan mucho cuidado, sobre todo si sufren de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, asma, entre otras. Muy bien. Algunos trastornos específicos, pues tenemos acá lo que les decía. Esta es una hernia. Ven cómo el cartílago, estas son las dos vértebras, entre la vértebra está el cartílago intervertebral. Ven cómo se ha roto y por ahí está protruyendo lo que es la médula. Esto va a ocasionar que se comprima el nervio y me va a llevar un dolor que se irradia a alguna de las piernas. También les hablaba del síndrome del túnel carpiano. Nosotros por nuestra muñeca pasan un montón de tendones que permiten estirar o flexionar los dedos. Si esto se llega a inflamar, si esta parte de la muñeca se llama túnel carpiano, si esto se llega a inflamar por movimientos repetitivos o por posturas forzadas o por manipulación manual de cargas excesivas, pues señores, no vamos a poder mover la mano, nos va a doler demasiado al moverlo. Y tenemos que sí o sí trabajar con nuestras manos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien. Una adecuada higiene postural implica tener la cabeza y el cuello en posición recta con los hombros relajados, el antebrazo y los brazos en un ángulo de 90 grados, muy bien, o un poco más, hasta 120, muy bien. Los antebrazos, muñecas y manos siempre en línea recta, los codos pegados al cuerpo, los muslos y la espalda a un ángulo de 90 grados o tal vez un poquito más, 110 grados. El mouse u otros dispositivos próximos al teclado, no tenerlos lejos. Muy bien. El borde superior del monitor al nivel de los ojos, ¿ya? Y tener el teclado a una distancia de 10 centímetros de distancia de borde a la mesa. Piernas y muslos a un ángulo de 90 grados y pies pegados al suelo o sobre un reposapiés. Si es que somos de baja estatura y la silla no permite bajar más porque nos va a incomodar al momento de usar el teclado, pues podríamos colocar una caja que nos sirva de reposapiés para poder sentarnos con los dos pies sobre superficie y no tenerlos al aire.
Las pausas activas, señores, yo sé que para muchos de ustedes les puede dar vergüenza hacer las pausas activas, moverse de un lado a otro, girar el cuerpo, girar la cabeza. Dicen, ¿para qué es esto? Esto es una pérdida de tiempo, yo tengo que elaborar u otro. Entiendan ustedes que con solamente estos 5 minutos, cada 2 horas, vale decir, ustedes trabajan 8 horas. Quiere decir que serían 4 espacios para pausas activas de 5 minutos, lo que serían 20 minutos al día. Con esos 20 minutos al día, ustedes se ahorran muchas dolencias musculoesqueléticas conforme avancen en la edad. Muy bien, conforme avance su etapa laboral o su vida, ¿me entiendes? Van a evitar lo que es lumbalgias, cervicalgias u otras enfermedades musculoesqueléticas. Asimismo, estas pausas activas ayudan a liberar la tensión muscular y alivia la fatiga muscular. Es muy importante también incluso para tonificar los músculos. Previene lesiones musculoesqueléticas y permite reenfocarse en sus tareas, porque ustedes en esos 5 minutos van a liberarse de la tensión, del estrés que pueden estar teniendo en el trabajo por A o B problema, y cuando retornen a sus labores van a tener la mente más clara y van a poder tal vez solucionar los problemas que estaban teniendo anteriormente. Vean ustedes esto como una inversión de tiempo, más que simplemente un gasto o una pérdida inútil del tiempo. Tengan mucho cuidado con eso. Este era un video muy largo que hablábamos sobre las pausas activas. Realizar una pausa por el bien Vamos a de ver su un video, salud. vamos a verlo un ratito nada más, una parte corta. Capacitación en pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Como el nombre lo dice, una pausa activa es un momento de activación que permite un cambio en la dinámica laboral donde se puede combinar una serie de movimientos que activan el sistema musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio y cognitivo. ¿Por qué es importante realizar pausas activas? Cuando los músculos permanecen quietos durante un tiempo, se acumulan desechos tóxicos que producen la fatiga. Cuando se tiene una labor sedentaria, el cansancio se concentra en nuestro cuello y hombros. Las piernas también son afectadas al disminuir el retorno venoso, ocasionando calambres y dolores. Las pausas activas nos permiten un mejor desempeño en el trabajo, gracias a las diferentes técnicas y ejercicios que veremos más adelante. Pero, ¿quiénes deben realizar pausas activas? Todas las personas que realicen una labor continua de 2 a 3 horas o más. Si es así, debe parar un momento y realizar una pausa por el bien de su salud física y mental. ¿Dónde y cuándo debemos realizar pausas activas? Puede ser en el trabajo o en la casa. En el trabajo lo más recomendable es hacerlo al inicio de la jornada, cada 2 o 3 horas, y al terminar las labores. ¿Cuáles son los beneficios de realizar pausas activas? Reducir la fatiga laboral. Disminución de cargas osteomusculares por mantenimiento de posiciones prolongadas y o movimientos repetitivos durante la jornada laboral. Mejora la movilidad articular. Previene y o disminuye el estrés. Contribuyen a disminuir la fatiga física y mental. Estimula y favorece la circulación de la sangre. Mejora la postura. Favorece la capacidad de concentración. Permite integrar a los diferentes grupos de trabajo durante la ejecución de las pausas. Disminuye el riesgo de enfermedades ocupacionales. Mejora el desempeño laboral. ¿Quiénes no deben realizar pausas activas? Existen algunas personas que antes de realizar los ejercicios de pausas activas, primero deben consultar a su médico. Personas con fracturas no consolidadas. Personas hipertensas. No deben mover los brazos por encima de los hombros. Personas con hipoglucemia. Colaboradores que se encuentren con algún malestar. Ejercicios que debemos practicar. Muy bien. Ahora, esas serían las recomendaciones para lo que son las pausas activas, siendo las 12. Yo les consulto si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me lo pueden hacer saber. Sí, Ingrid, creo que tiene la mano levantada. Sí, doctor.
Acabo de escuchar que las personas que tienen problemas con la presión alta no deben levantar las manos o los brazos sobre los hombros, me parece que escuché. ¿Nos puede comentar? Porque sí tenemos compañeros o colaboradores y hasta familiares, ¿no? Con el tema de la presión alta. Claro, pero entendamos que es cuando la presión no está siendo controlada. Cuando la presión no está siendo controlada, las posturas forzadas van a significar un aumento del bombeo cardíaco hacia determinadas zonas del cuerpo. Yo le voy a poner este ejemplo, ¿ya? Yo voy a levantar los brazos, eso va a generar tensión muscular. El músculo, para que pueda ejercer ese ejercicio, va a necesitar más oxígeno. Y esa es la labor de la sangre, transportar más oxígeno. Muy bien. Quiere decir que necesito mayor oxígeno, mayor sangre para ese músculo. ¿Cómo consigo más sangre? Bombeando más rápido el corazón, ¿sí o no? Entonces, si existe hipertensión arterial no controlada y el corazón bombea, el corazón va a tener que bombear con más fuerza para que vaya a inyectar la sangre por las arterias, lo que puede comprometer los músculos del corazón, porque el corazón es un músculo, y generar lo que es una hipertrofia cardíaca. Y una hipertrofia cardíaca, vale decir, un aumento de tamaño de la masa muscular del corazón, me puede llevar a tener infartos miocárdicos, infartos al corazón. Por ende, no se recomienda eso, pero si la hipertensión está siendo controlada adecuadamente con medicamentos, ese problema no se va a dar. Gracias. ¿Listo? O sea, tenemos una pregunta ahí en el chat de Pedro Ábalos, que indica, dice, ¿el mouse ergonómico ayuda a no generar el túnel carpiano? No te ayuda a no generar túnel carpiano, te da una comodidad para que tú puedas desarrollar tus tareas. ¿Cómo podrías evitar tener el síndrome de túnel carpiano? Utilizando también junto con el mouse ergonómico un mousepad, tenerlo cerca a tu mesa de trabajo, cerca al teclado, teniendo tus codos cerca a tu cuerpo, ¿entiendes? Y evitar estar expuesto mucho tiempo al uso de ese mouse. Vale decir, usar la computadora para el trabajo, no para los juegos, porque yo sé que existen muchas personas que juegan internet u otro y que compran esos mouse, sobre todo para eso. Tratemos de disminuirlo al máximo ese espacio, ese tiempo de recreación, ¿me entiendes? Porque podría generarnos daño a nivel de la muñeca. Ok, gracias. Compañeros, ¿Listo? ¿alguien que desea hacer una consulta, una pregunta, alguna duda? Que con todo gusto aquí el doctor está para asesorarnos. Reclamos, sugerencias, todo lo que quieran. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuáles son los síntomas iniciales de una lumbalgia? La lumbalgia, te comento, la lumbalgia no es una enfermedad, la lumbalgia es un síntoma. Lump viene del prefijo de zona lumbar, por eso es que se llama lump, y el sufijo algia quiere decir dolor, vale decir, algia quiere decir dolor en zona lumbar, muy bien. Los síntomas vienen a ser el dolor, muy bien. Inmediatamente si sintamos dolor en la zona lumbar, y más aún cuando este dolor compromete nuestros movimientos, quiere decir, se incrementa o dificulta ante movimientos que nosotros hagamos, tenemos de movimiento de las piernas, tenemos que ir al médico para que nos pueda evaluar. ¿Qué especialista nos puede evaluar inicialmente? Yo recomendaría que la evaluación inicial la haga un reumatólogo, no un traumato. Un traumato es un cirujano, el traumato va a querer operar. Un reumato es una especialidad clínica que va a evaluar si existe alguna herramienta o alguna terapia conservadora que pueda recuperar la salud del trabajador a zona lumbar, y de no ser posible ya lo va a derivar con un traumatólogo para evaluar la cirugía.
He dicho. Bien, Me ¿alguien dicen, me más? dicen de que me dicen de reforzar qué hacer en caso de lumbalgia. Lo que ya he dicho, si sienten lumbalgia, tienen que ir donde un reumatólogo para que lo puedan evaluar y pueda ver si se puede controlar con terapia física u otras terapias de otras medidas, o si de no ser así, si requiere o no tratamiento quirúrgico con un traumatólogo. Lo va a derivar con él. ¿Alguna otra duda, consulta? Ok, bueno, nada, bueno, ahí está Rodolfo Vaca. Yo tuve problema de tendinitis en el dedo medio de la mano derecha. ¿Cómo podemos evitar esto? Ya, ahí viene un punto. Habría que primero evaluar por cuál ha sido la causa de esta tendinitis. Si esta tendinitis ha sido por estar mucho tiempo expuesto al teclado, tendríamos que evaluarlo sobre esa condición. Si esta tendinitis ha sido expuesto porque tal vez llegas a tu casa y te pones a jugar Play todo el día, toda la noche, puede ser otra condición. O tal vez estás todo el día con el celular, escribiendo, mandando mensajes WhatsApp, viendo videos de YouTube o buscando información en Internet, también puede ser otra razón. Otro motivo, tal vez hay una persona que tenga dolores en los dedos y sabemos que trabaja en HTW, pero cuando se sale del trabajo tiene su cachuelo de estar, no sé, haciendo trabajo de carpintería o trabajos manuales. Se pueden hacer bordados u otros. Dependiendo de cuál es la causa o el factor que haya desencadenado esta lesión, es que tenemos que tomar medidas. Primero, descansar esa parte del cuerpo. ¿Cómo? Con un descanso médico que lo debe indicar el médico. Dar medicamentos para calmar la inflamación, porque los músculos están inflamados. Tenemos que desinflamar los músculos. Y esto no va a mejorar solamente con eso, sino que tenemos que adecuar esas actividades que él está haciendo en una proporción adecuada. Vale decir, si vas a hacer bordados, si vas a hacer actividades manuales, no la hagas toda la noche, 5 o 6 horas, redúcelo a 2 horas. Y además, si es recreativo, basta con 1 hora. Si necesitas estar todo el día con tu celular, pues procura en todo caso utilizar, no sé, un teclado, una tablet para poder escribir, si tienes que escribir muchísimo por el celular, así vas a evitar lo que es el movimiento repetitivo del primer dedo de la mano, que es sumamente doloroso. Y de esa manera, evaluando cuál fue la causa, podemos establecer, desde el punto de vista ergonómico, cómo tratar de disminuir el riesgo de que esto vuelva a suceder. Sí, preguntan ahí en el grupo, si mis pies no llegan al suelo, ¿debería poner un banquito para elevar los pies? En ese caso, ¿qué medidas debería tener ese banquito? Muy bien, le voy a comentar esto. Ya, yo tuve la oportunidad de trabajar en la embajada alemana. Cuando uno dice la embajada, dice, wow, cuánta plata. Cuando dices alemanes, uff, cuánto dinero el que tienen los alemanes. Ellos utilizaban para ubicar sus pies en una superficie, porque algunos de ellos eran pequeños, utilizaban páginas amarillas para de esa manera poder permitir que su rodilla esté en 90 grados entre su muslo y su pierna. Eso es lo que tenemos que tratar de conseguir cuando coloquemos el reposapiés, que mi pie pueda estar en una superficie y mi rodilla en un ángulo de 90 grados. Para esta manera tener un adecuado soporte de mi peso en las dos piernas, en las nalgas y en la espalda. Ok, perfecto. Bueno, ya no hay más preguntas. Vamos a ir cerrando entonces la reunión. Bueno, de mi parte, solamente quiero resaltar algo que mencionó el doctor, ¿no? Que la ergonomía no solamente es teoría, lo que mencionó, no es algo que se aplica o algo que se aplica solamente en las oficinas, ¿no? Sino que es algo que vivimos todos los días, pues, ¿no? Ya en nuestra vida cotidiana. ¿No? Ya sea pues manejando los vehículos, yendo en transporte público o cargando equipos, ¿no? Todo lo que es trabajo en campo frente a una computadora, ¿no? Y por ello vamos siempre a estar expuestos a riesgos ergonómicos, señores, ¿no?
Y la diferencia, ¿no? Que va a ser a que nos enfermemos o no, va a ser haciendo todos los pasos que ya mencionó el doctor, pues, ¿no? Aquí nadie, pues, es invencible, ¿no? El dolor siempre, como ya lo he visto, siempre empieza leve. Y cuando ya te das cuenta, pues ya se convierte en una lesión, ¿no? Nosotros como empresa vamos a seguir implementando muchas mejoras, pero también pues va a depender de ustedes, ¿no? De cómo se sientan, de cómo levantan esas cargas, ¿no? Más de 15, 20, 25 kilos que está prohibido, ¿no? ¿No? Y si hacen o no pausas activas, ¿no? En su lugar de trabajo y qué tan en serio pues toman su propia salud, ¿no? No esperemos, chicos, que aparezcan esos dolores para recién actuar, como se dice, ¿no? Y bueno, de mi parte, del equipo de Soma, así como de la gerencia, ¿no? Cuentan con todo nuestro apoyo, pero también necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes, ¿no? Ya que, como siempre lo decimos, la seguridad y salud nunca va a ser responsabilidad solamente de una persona, sino de todos. Bien, entonces yo les agradezco también por su atención, por su participación y esperemos pues que aplicar todo lo aprendido el día de hoy hacia adelante, ¿no? También aprovecho para poder recalcar, ¿no? Que ya está disponible el registro en el aplicativo AppSheet para que lo puedan hacer en corto plazo. Ese aplicativo, lo vuelvo a reiterar, no quita más de 5 minutos colocar su registro y poder nosotros pues cerrar esta capacitación. Bien, les pasamos la grabación de esta capacitación, el registro a través del link por correo y ustedes nos estarán respondiendo a la brevedad posible. ¿Sí? Sin más que decirles, les agradezco a Gracias, cada uno de Fernando, y ustedes. muchas gracias a todos. Muchas gracias por la participación al doctor. Y por favor, tengan presente que nosotros siempre vamos a estar detrás de ustedes para que no se lesionen. Ustedes, por favor, ayúdennos haciendo todas las cosas que acá se han dicho en esta charla. ¿Ok? No se automediquen, por favor. No carguen peso de manera errada. Los deditos. No estén tanto con el teléfono, el chat los tiene locos, el WhatsApp. Por favor, tengan un poco de precaución con esos temas, ¿sí? Entonces, que pasen un buen fin de semana. Aquí estamos para cuando nos necesiten. Y gracias, Fernando, y gracias, doctor, por todo esto, por la charla, Muchas ¿sí? gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora. Gracias a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, José.